¿Por qué la familia García, tú, Antonio García, tus hermanos, en fin, dicen que el asesinato de tu hermano, más conocido como Doble Cero, comandante, fundador de las autodefensas y del bloque Metro, es un crimen de Estado? Te conté que hubo toda esa conversación del señor Garcés Soto con el presidente Uribe y finalmente que esa determinación de acabar con el bloque Metro se dio como una orden directa del presidente, por lo que sabemos pues, del presidente Uribe al señor general Campo, que estaba en ese momento pues como comandante general de la policía, y pues de ahí se siguió toda una serie de ataques y un cerco del ejército y de la policía y un cerco de los grupos paramilitares que se enviaron desde Ralito a combatir al bloque Metro, así como el asesinato de mi hermano y el asesinato de los comandantes del bloque Metro, de varias personas pues que estuvieron ahí relacionadas y que trataron de ayudar, como el señor Fernando Quijano, fueron ordenados directamente en ese momento, en ese preciso instante, por el presidente Uribe. Entonces, a mí no me cabe la menor duda, y eso todo lo hemos hablado en la familia y lo hemos sostenido públicamente y lo hemos dicho, pero ahora lo vamos a decir, pues lo voy a decir directamente en los medios: es un crimen de Estado el asesinato de mi hermano y de cantidad, que entiendo que más de 500 personas que murieron en esa guerra. Y los desplazamientos que generó en ese momento esos combates, porque eso fue una tragedia humanitaria en el nordeste y en el oriente antioqueño. Todo se originó a raíz de esa orden. ¿Qué alcanzó a comentarte tu hermano, Doble Cero, de la relación que él hubiera podido tener con Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia? Porque vale la pena recordar que durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en el departamento de Antioquia se impulsa las Convivir, lo que para Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos era el impulso al paramilitarismo. La historia dio la razón. Le dio la razón a los críticos del proyecto de autodefensas Convivir. Y en ese periodo de tiempo se funda, nace el bloque Metro. ¿Qué te decía en ese momento tu hermano? Digamos, ¿era un proyecto que iba a la fija de pronto, la creación del bloque Metro? Algo concreto pues sobre la opinión de mi hermano. Yo se la pregunté una vez, le pregunté concretamente el tema de Álvaro Uribe Vélez. El señor Álvaro Uribe Vélez ustedes están apoyando políticamente a Álvaro Uribe Vélez, y me dijo, sí, nosotros, pues las AUC y los grupos de autodefensa hemos estado apoyando políticamente y económicamente a Álvaro Uribe, pero aquí todos, esa fue la orden que dio Mancuso en su momento, pero aquí todos están convencidos de que Álvaro Uribe Vélez los va a salvar. Y resulta que están muy equivocados, me lo dijo así, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Es un dicho muy antioqueño que dice que quiere decir que Álvaro Uribe Vélez era parte de ese proyecto y que y finalmente se iba a volver en contra de las autodefensas, como ocurrió realmente. Y posteriormente, o en esa época en que él estaba pues en medio de semejante persecución, en una entrevista que salió publicada en El Colombiano, se lo dijo a un periodista, se lo dijo también muy claramente: aquí todos están pensando que Álvaro Uribe Vélez va a ser la salvación de todos para salir pues con bien de
del tema de la negociación y para legalizarse y para terminar bien su proceso de negociación, para legalizarse. Y finalmente van a acabar todos amarrados de patas y manos como marranos en un avión rumbo a los Estados Unidos. ¿Cómo fueron esos últimos días, pero sobre todo si puedes relatar cómo fue la negociación con los norteamericanos, su salida por Leticia hasta los últimos días de Mauricio García, conocido como Doble Cero, que fuera su hermano menor? Sí. Bueno, como te dije anteriormente, estuvo en contacto con un sector, unas personas de la embajada del gobierno de los Estados Unidos. No sé si con conocimiento de la embajada, porque venían directamente de los Estados Unidos a reunirse con él en el oriente antioqueño. Después, ya cuando se permeó se dio el proceso de la guerra y él tuvo que salir huyendo, en Bogotá en octubre y noviembre y principios de noviembre del año 2003, tuve la oportunidad de acompañarlo a algunas reuniones. No asistí a las reuniones, pero sí estuve como al cuarto de al lado, que llaman en los procesos de negociación, pues atendiendo las necesidades y las inquietudes que le presentaban a él en un momento frente a esa posibilidad que se le estaba abriendo. Le ofrecieron salir del país y reunirse con él en el exterior. Él dijo pues que él no estaba en condiciones de salir del país porque lo estaban buscando. Entonces finalmente ellos le dijeron: nosotros lo llevamos hasta Leticia, ya usted por sus propios medios llega a Panamá y allá se reúne con personas del gobierno. Efectivamente, principios de noviembre lo llevaron en un vuelo de la embajada, pues en un avión de la embajada de los Estados Unidos, a él y a otros dos que estaban con él, a Jota y a Freddy, que eran sus compañeros, pues digamos, de comandancia del bloque. Lo llevaron a Leticia, de Leticia pasaron a Tabatinga. En Tabatinga se presentaron, se fueron a Manaos y de Manaos volaron a Panamá. Ya estando en Panamá, los recibieron, se pusieron en contacto, pero las personas que los recibieron no eran del Departamento de Estado con quienes venía hablando, sino de la DEA. Y obviamente pues ahí se presentó un problema porque la DEA era, el tema de la DEA es el narcotráfico, y ellos pues obviamente por su posición frente a la inclusión de los narcotraficantes en las negociaciones y a la narcotización de las autodefensas, pues tenían, digamos, alguna información, pero no era relevante para la DEA. Era una cuestión ya más política, y entonces llegaron a la conclusión que no eran interesantes pues para poderlos proteger pues finalmente por los Estados Unidos. Le abrieron una posibilidad que la tengo que contar porque eso fue parte, digamos, fundamental de ese proceso. Le dijeron: si usted quiere, lo llevamos a los Estados Unidos como testigo protegido, a usted y a las familias de todos ellos, pero usted tiene que ser testigo en contra de los hermanos Castaño, que ya estaban siendo pedidos en extradición. Les dijo: yo no soy testigo en contra de los hermanos Castaño, pues porque no tengo realmente nada que decir en temas de narcotráfico, sobre ellos no conozco nada. Y le dijeron: no, pues entonces usted invéntese una historia que sea creíble y la presenta en las cortes de los Estados Unidos.
De eso ya él tomó la decisión de cerrar la negociación. Dijo, yo no soy capaz de montar una historia pues en contra de personas que he considerado mis hermanos, y entonces mejor, muchas gracias, me devuelvo a Colombia. Y efectivamente cada uno fue saliendo en vuelos independientes, llegaron a Medellín, Freddy, a Bogotá llegó Jota, el otro llegó a Barranquilla, Doble Cero llegó a Barranquilla y luego a Santa Marta, y ahí fueron asesinados en el proceso de 4 o 5 meses, todos y cada uno. Es decir, si te entiendo bien, Antonio, a Mauricio García alias Doble Cero, la DEA le propone inventarse una historia de narcotráfico en contra de Carlos Castaño. Exactamente, y de Carlos y de Vicente Castaño. Y su hermano no acepta. No acepta. Posteriormente termina asesinado. Sí. Para ustedes, ¿quién entrega a su hermano, a Mauricio? Eso fue un proceso que parece ser, entiendo que don Bernaldo ha hablado de eso en los Estados Unidos, pero eso fue un proceso de seguimiento que se le hizo a través del Internet, de las conexiones a Internet, de la dirección IP y de las páginas con que se comunica, en fin, no sé cómo funciona eso técnicamente. Hay que decirlo también, dice que parte del DAS. ¿Dónde se rompe, dónde se acaba esa luna de miel entre Álvaro Uribe Vélez y este proyecto? Es el proyecto paramilitar concretamente se rompe en el momento de la extradición. O sea, ellos, a pesar de haber sido puestos presos, de que se les incumplió totalmente las promesas que les hizo Luis Carlos Restrepo y lo que habían hablado privadamente, no sé cómo, pero habían promesas muy claras de parte de la presidencia pues de no extraditarlos y de ayudarles a sacar adelante la extradición, a sacarle adelante la negociación, perdón. Nunca creyeron que les iban a incumplir. Estaban absolutamente seguros que hasta el día, el 13 de mayo del 2008 que lo extraditaron, que les iban a cumplir y que iban a ir finalmente a sacar adelante su proyecto de negociación. Inclusive días antes de una negociación, de una desmovilización que me tocó asistir, la primera desmovilización del bloque Elmer Cárdenas, que yo actué como abogado en esa negociación y en esa desmovilización, le escuché a Monoleche, que había ido precisamente a la desmovilización, decir con mucha certeza y con mucha seguridad que no iban a pagar un solo día de cárcel. Pero así pues estaba absolutamente convencido que esa era la promesa que les había hecho directamente la presidencia a través de Luis Carlos Restrepo. Entonces la luna de miel se rompe ahí, en el momento de la extradición. Pero ellos, me parece a mí que muy ingenuamente, a pesar de todo como se dio el desarrollo primero de la Ley de Justicia y Paz, de haber permitido el gobierno, porque prácticamente fue el gobierno quien permitió que se les quitara la sedición como delito político, eje de la negociación que tenían, y que los llevaran al tema del concierto para delinquir. Ellos seguían confiados en que todo iba a salir muy bien, y resulta que acabaron pagando 11, 12, 13 años de cárcel, que frente a los delitos que cometieron de pronto puede ser poco, pero que no era lo que se les había prometido inicialmente. Escuchando, Antonio, entrevistas o hablando con el alemán, hablando con HH, hablando con Halbún, digamos que
que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, comandantes, todos ellos paramilitares, me asalta la siguiente pregunta. Carlos Castaño y la Casa Castaño termina siendo un invento de cierto empresariado antioqueño y cierto empresariado colombiano. Pues yo no sé qué tanto invento, pero sí, obviamente detrás de los Castaños necesariamente habían la clase política y obviamente la clase económica, empresarial y desde luego los militares. Todo eso, digamos que confluyeron en su momento en la explicitación de lo que fue la estrategia paramilitar a través de lo que se llamó la Casa Castaño. Como si la historia hubiera llevado a una comunión de intereses, militares, empresarios y políticos. Sí. Detrás, y necesitaban inventarse un Fidel, un Carlos y un Vicente Castaño. Sí, hay algo que yo tengo muy claro, Holman, que de pronto hay que decirlo también, y es que la Casa Castaño pero concretamente, digamos, la Casa Castaño, porque paramilitarismo ha habido en Colombia durante muchísimos años, yo creo que durante toda la historia, pero lo que se generó después de que surgió la Casa Castaño fue una estrategia, o sea, la estrategia de las autodefensas unidas de Córdoba y Urabá y la estrategia de las autodefensas unidas de Colombia fue una estrategia de la clase política y de la clase económica para aposentar o para hacer la avanzada de lo que luego se llamó la política de la seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea, lo que se hizo fue arrancar a hacer todo el trabajo sucio, a tumbar todo el bosque, a quitar todos los obstáculos pues, para que la política, el día que se instituyera, pudiera funcionar como funcionó en su momento. Pero eso básicamente fue la avanzada de la política de la seguridad democrática. Estamos hablando de un empresariado, de una clase política, ¿de qué años? Estamos hablando de los años 90 hacia adelante. ¿O finales de los 80? Finales de los 80, sí, cuando empezó a surgir el tema de la Casa Castaño y obviamente desde cuando empezó a ser visible Álvaro Uribe Vélez en su momento como gobernador y posible presidente de Colombia. Ese tema ya estaba, yo creo, en la visión de Álvaro Uribe, ya cabía el tema de la presidencia, el tema de la seguridad democrática, el tema de todas estas cuestiones que se dieron alrededor de las convivires desde la época de la gobernación, ya estaban, digamos, dentro del marco estratégico de lo que iba a ser el presidente Uribe. Surge la pregunta, es obligada la pregunta. Después de todos estos años, después de tanta sangre, después de verdades a medias que se han conocido, después de haber cubierto, digamos, el periodismo, en mi caso, tantos años, este momento histórico de la irrupción del proyecto paramilitar en Colombia con tanta fuerza, con los Castaños, digamos. Tú bien dices, antes ha habido paramilitarismo, sí, hay de los pájaros al paramilitarismo, de los pájaros a Carlos Castaños, uno pudiera decir esa historia, pero Álvaro Uribe es el político de un proyecto militar, económico, de extrema derecha, que llega a ser presidente con ese proyecto en Colombia. Desde luego que sí, o sea, es evidente que su proyecto político giró desde la gobernación de Antioquia alrededor del tema de
paramilitarismo, de legalizar el paramilitarismo a través de las convivires, y luego el tema de la política de la seguridad democrática que se impuso pues en su gobierno. Y dentro de esa política de seguridad democrática hubo un componente no escrito, pero estaba obviamente el paramilitarismo ahí como parte de esa política fundamental. Lo que pasa es que ya en ese momento empezó como a desvertebrarse la maquinaria que tenía, y el compromiso que tenía el paramilitarismo con los narcotraficantes se volvió muy fuerte, y entonces como comenzó a desdibujarse un poco lo que realmente se quería frente al tema paramilitar. Pero evidentemente hubo un compromiso pues durante todo el tiempo, y parte de ese proyecto estuvo estructurado alrededor del tema del paramilitarismo. ¿Usted considera que la JEP debería aceptar a paramilitares que quisieran hablar en este momento, y que ahí hay mucho, digamos, magnicidios, cosas que se esclarecerían? Holman, evidentemente, como te dije ahora, la verdad quedó un poco coja y de pronto hasta acomodada pues en algunos casos. Yo creo que la JEP tiene la obligación, pues partiendo del derecho a la igualdad de las personas y estando dentro del proceso de justicia transicional, de permitir que muchas de estas personas accedan a poder contar su verdad allá. Pero no es ni siquiera por el punto de vista de ellos como excombatientes, sino porque eso está finalmente centrado en las víctimas, y las víctimas son los que tienen el derecho y los que tienen la necesidad de conocer todas esas verdades lo más completa posible. Entonces, construir una verdad parcial con parte de los combatientes, como está ocurriendo con las FARC, que obviamente han avanzado mucho y ya ha habido pues reconocimientos interesantes desde el punto de vista de hechos que, si no fuera por esa posibilidad de la JEP, nunca se hubieran conocido. Pero de todas maneras, frente a lo otro que queda de ese universo de excombatientes que te comenté, que no pudieron acceder y que ni siquiera tuvieron acceso a la justicia transicional porque se los negaron, los descalificaron pues como delincuentes políticos y los sacaron por un lado, se sabría muchísima verdad. O sea, la verdad tiene que ser complementada, la verdad tiene que ser contada desde el punto de vista de todos los que intervinieron en el conflicto y no solamente de una parte. Y la única posibilidad que tienen en estos momentos la humanidad y las víctimas es la JEP. O sea, por esa sola razón deberían ir a la JEP y deberían recibirse esos testimonios de esas personas que quieren ir a contar su verdad. No solamente en la Comisión de la Verdad, porque se les ha ofrecido por parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación la posibilidad de ir a la Comisión de la Verdad, pero finalmente en la Comisión de la Verdad se llegará a un informe concentrado de unas causas, pero los casos no serán esclarecidos, las víctimas no tendrán conocimiento real de lo que ocurrió realmente. Antonio, a propósito de la JEP, ya que tocamos el tema de la Justicia Especial para la Paz, hay militares que están ahí, que para nadie es un secreto, pues que estuvieron en momentos de la historia del paramilitarismo. Es el caso de Rito Alejo del Río, está el caso del general Navas. ¿Estarán aportando toda la verdad? Holman, yo espero que sí. Yo creo que ellos tienen ese deber y esa presión además de contar toda la verdad.
pero concretamente frente al caso de los militares y el caso que mencionaste ahora, el general del Río, que es una persona que yo conocí, que fue muy cercana a mi familia y que de alguna manera respeto mucho, sí quería decir algo concreto, y es que toda la vida mi familia fue una persona muy apreciada por mi hermana, por mis hermanos, en fin, yo también pues tuve oportunidad de ser, digamos, conversar con él en muchas oportunidades y siempre se dijo en la familia que era una persona que había hecho demasiadas cosas. O sea, yo creo que es uno de los padres del paramilitarismo como tal en Colombia. Y entonces, por lo que decía mi familia es que era una persona íntegra. O sea, cuando él actuó e hizo lo que hizo frente al tema de los militares, y espero que los otros también lo hayan sido así, fueron personas que no lo hicieron por corrupción, sino porque fueron formados en esa estructura militar y creían que actuando así estaban salvando la patria. Le quería decir, yo le podría decir al general del Río que por favor que cuente la verdad, que por las víctimas, por las personas que él equivocadamente afectó, que sabemos hoy que, o creemos que lo hizo, digamos, buscando salvar a la patria, pero que equivocadamente afectó, que cuente la verdad, que por favor no se quede con nada, que no se lleve a la tumba ninguna verdad, porque él me lo dijo alguna vez que él se iba a llevar muchas verdades a la tumba. Y eso a él y eso a todos los militares y a todos los que están participando en el proceso de la JEP. Ese proceso no es de la JEP, no es de los magistrados, es de las víctimas. Las víctimas son las que necesitan saber la verdad. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué decides dar esta entrevista? ¿Por qué decides decir el asesinato, el exterminio del bloque Metro fue un crimen de Estado? Donde en entre líneas es mi interpretación, pues queda el papel de Álvaro Uribe Vélez ahí. ¿Por qué tomas esta decisión en este momento específico de la historia del país, cuando hay un deseo de un país por saber la verdad, hay un deseo de otro, no voy a decir de un país, pero un deseo de un sector poderoso de hacer trizas la paz y con eso que no se sepa la verdad? Hay un deseo de ese mismo sector quizás de que volvamos a la guerra. Por la verdad, yo con mucho respeto lo digo y siempre he considerado eso, que la verdad se tiene que saber al máximo posible y no se está sabiendo al máximo posible. Obviamente hay muchas personas que se van, que se mueren, que no se encuentran o que no quieren contar los detalles que conocen, los detalles que saben. Hay gente que se intimida porque de todas maneras la justicia es intimidante, digamos, frente al tema de la verdad. Si yo no tengo la posibilidad de probar lo que estoy diciendo, entonces o me van a meter de falso testigo o me van a llamar a meter en un proceso pues de falso juramento, me van a meter en un lío judicial o me van a matar. Entonces la gente frente al tema de la verdad concretamente sigue siendo temerosa, y hay gente que tiene, como yo, parcelitas muy pequeñas, de pronto insignificantes de la verdad, pero que pueden significar algo para el conocimiento de las tragedias familiares que han vivido muchísimas víctimas en Colombia. Antonio, ¿no temes por tu vida al decir
Holman, sí, sí, o sea, yo sé que esto no va a ser simplemente cuente y siga tranquilo. Seguramente eh, habrá represalias. Pues de hecho ya las he sentido por haber acompañado las verdades de las personas, de los excombatientes de Urabá en, Justicia y Paz. Y seguramente habrá represalias y habrá algunas posibilidades. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. ¿Por qué vale la pena asumir ese riesgo? Primero, la tranquilidad personal. O sea, yo creo que es más la tranquilidad, más importante uno estar tranquilo con su conciencia de que lo que me dictó mi conciencia lo hice, al tema de los riesgos que se pueden correr por ellos, ¿cierto? Y segundo, también hay otra parte que es importante, y es que a uno lo matan más fácil por lo que calla que por lo que dice. La gente muchas veces se queda guardando esas verdades y esas cosas, y hay otras personas pensando que esa persona sabe un montón de verdades y que en cualquier momento las puede contar, y entonces es así, lo matan más fácil por lo que calla que por lo que dice. Antonio, hay quienes piensan que si Colombia sabe toda la verdad de lo que de los financiadores de la guerra, de lo bárbaro que ha sido la guerra en Colombia, hoy estamos conociendo la verdad de, mira, quién termina asesinando a Álvaro Gómez cuando el país creía que había una conspiración de Estado en contra de Álvaro Gómez, y hoy nos damos cuenta que fueron las FARC, por sus autores en el marco de la guerra. Hay quienes creen que si Colombia sabe la verdad se va al desmadre este país. Hay quienes pensamos que si no se conoce la verdad, hoy Colombia seguirá siendo el mismo desmadre y la misma barbarie de siempre. ¿Usted qué opina al respecto? Hay un establecimiento un statu quo, digamos un concepto que integra todo lo que finalmente se llama el Estado colombiano, o integramos porque de alguna manera todos estamos ahí metidos, que desafortunadamente es primero muy conservador y segundo le tiene mucho miedo a la verdad, por lo que ha pasado con parte de ese establecimiento y cómo se ha movido y cómo ha permitido o ha influenciado o ha actuado. Entonces, la verdad es una verdad que aquí muchos temen, pero es liberadora. O sea, yo creo que el día que se logre conocer finalmente la verdad, poquita o mucha que se sepa del conflicto colombiano, pero cuando se logre conocer va a ser una catarsis, va a haber una situación que nos va a llamar a pensar, nos va a generar revisiones dentro de todo el establecimiento y va a haber cambios positivos. Hablando de nuevos amaneceres, pero hablando del hoy que está viviendo Colombia, y usted que ha trasegado las últimas décadas, ha conocido de fondo una parte de la historia de este país, Antonio, ha sido parte protagonista también, su familia. Hay quienes consideran que hoy se están dando los mismos pasos del rebrote paramilitar de los años de finales de los 80, empiezan a aparecer en las mismas zonas de influencia de las antiguas autodefensas de Córdoba y Urabá, empiezan a aparecer ahora las autodefensas gaitanistas, empiezan a aparecer panfletos, hay una ola de masacres y hay una ola de asesinatos de líderes sociales, como si estuviéramos volviéndonos al 2002 o antes. ¿Usted considera que Colombia está reapareciendo el paramilitarismo, nuevamente ese proyecto narcoparamilitar en Colombia, y que podríamos estar ante
el fascismo en el 2020? Si esto se está repitiendo ahora es porque no se supo la verdad de lo que pasó con la UP. No se supo la verdad, o sea, quiénes mataron y cómo hicieron las cosas, de pronto sí, pero quiénes determinaron, quiénes fueron los que movieron los hilos del poder para que eso ocurriera, no se ha sabido. Entonces, es la verdad, la garantía de no repetición. El día que se sepa la verdad, la gente que hace esas cosas va a tener la certeza de que no va a poder seguir haciendo eso, porque ya se supo, ya está en evidencia y hasta tendrá que pagar por ello. Pero mientras no se sepa, ellos están tranquilos. No ha pasado nada desde el punto de vista de la no repetición. Sigue funcionando el tema del sicariato, sigue funcionando el tema del paramilitarismo en otras dimensiones, pero existe todavía y en el país en el fondo no ha cambiado nada. Antonio, para terminar, yo siento, escuchándolo, de alguna manera usted lo confirma, esta entrevista se da por su hermano, Mauricio García, comandante fundador de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y del Bloque Metro, por los combatientes del Bloque Metro que usted dice fueron asesinados en el marco de una orden de Estado, de un crimen de Estado. Desde ese punto de vista, y para terminar, Antonio, ¿qué mensaje le envía usted a Álvaro Uribe Vélez? El mensaje tiene que ser claro y contundente. Por favor, cuente la verdad. O sea, tiene los escenarios, tiene las posibilidades y tiene el deber histórico de permitir que todos los procesos concluyan para bien en Colombia. En su cabeza radica que se sepa finalmente toda la verdad o la mayor extensión de la verdad en Colombia. Y él la sabe, y él de todas maneras actúa, y actúa, digamos, desde el miedo. Uno lo ve ya o siempre lo ha visto como que actúa finalmente motivado es por el temor de tener que ir a contar o de que todas estas cosas se sepan. Entonces, que lo haga porque, o sea, escenarios judiciales tiene todavía, inclusive la Corte Penal Internacional. Bueno, gracias Antonio por este tiempo. Han sido varios días grabando en la ciudad de Medellín, charlando, conversando para poder hacer estos 2 días de entrevista que he sido un convencido a lo largo de mi trayectoria periodística del aporte a la verdad, de un periodismo que aporte a la verdad, No creo que el periodismo tenga la verdad. Aportamos, damos elementos para que la opinión pública vaya construyendo cada uno de ustedes una verdad. Y con esta entrevista retomamos un periodismo en contravía. Gracias, Antonio, por la entrevista. Muchas gracias. Soy Holman Morris. Regresamos y quedamos en contravía.